pregunta para ampliar la mirada. Diálogos entre disciplinas para descubrir el mundo. Con vos que estás ahí, en tu casa, en las aulas, con los y las docentes. Nuevas formas de conocer, otros modos de aprender. Seguimos educando. Hoy con Carla, la profe de historia, y con Lucas, de lengua y literatura, nos preguntamos, ¿qué es escribir? Para mí, escribir es algo que sale del corazón. Habitualmente nosotros podemos escribir una lista de supermercado o también podemos escribir en el colegio, pero cuando sale del corazón es diferente y creo que es mejor. Escribir, si lo tomamos como una acción, es básicamente agarrar con una mano, un lápiz, lapicera, un bolígrafo, lo que sea. Escribir frases, palabras, cosas que sentimos en el momento. Podemos escribirlo ya sea con letras, signos, números, de muchas maneras se puede escribir. Escribir es una manera de expresarnos y comunicarnos hacia y con el entorno. Escribiendo, si estás escribiendo una novela significa, no sé, estar concentrado, y escribir así algo como pensar en algo de lo que escribir y ponerlo como en palabras, y otra cosa es ponerle, escribirle a alguien un mensaje, depende como la situación. Me parece como que escribimos porque como para algo como que tengas, que quieras decir, y como lo confesás, por así decirlo, a través de la escritura. Por lo general se escribe para comunicarse con los demás, pero también hay una variedad de casos en los que podemos escribir. Básicamente nosotros escribimos para expresar nuestros sentimientos y para comunicarnos mejor con las personas que están a distancia de nosotros. Muchas veces necesitamos escribir también como una terapia emocional o para desahogar a aquellos que quizás de otra forma no podemos expresar. Así como también aprendes a caminar, así como también aprendes a leer y muchas cosas más, así como aprendes a hablar, también aprendes a escribir y a leer y bueno. Desde una edad muy temprana se nos enseña a escribir y a expresarnos. Sí, para mí sí, o sea, vas leyendo libros y vas aprendiendo como formas de escribir como que suene como más atractivo, por así decirlo, como el libro, las palabras, como así, que interese más, como una forma de escribir más interesante. Yo pienso que se aprende a escribir no solo en el preescolar, cuando por ejemplo la letra E es nueva en nuestro vocabulario, sino que también muchas veces nosotros tenemos diferentes circunstancias que atravesamos en nuestra vida cotidiana o momentos o risas que también nos enseñan a escribir. Nuestra vida está atravesada por la escritura. Nacer, morir, trabajar, casarse, son actos que necesitan del lenguaje escrito para ser validados. Nos comunicamos, nos informamos, nos expresamos a través de la palabra escrita. Día a día escribimos mails, WhatsApp, trabajos prácticos y quizás un poema o una canción. Pero, ¿qué es escribir? Podemos decir que es un invento que aparece de manera tardía en la historia de la humanidad. Surge cerca del 3500 a.C., cuando el ser humano siente la necesidad de registrar el habla. Desde aquellos primeros pictogramas, las tecnologías de la escritura se fueron transformando y también los soportes. Así, cada nuevo invento fue modificando la manera en que escribimos y también la manera de pensar. Porque sin dudas el pensamiento y la escritura están estrechamente vinculados. En este sentido, es importante destacar que el pasaje de la cultura oral a la escrita implicó transformaciones psicológicas y culturales.
En lo individual, alentó el pensamiento y el razonamiento lineal, y en lo social permitió el surgimiento de organizaciones sociales y políticas más complejas. A diferencia del lenguaje oral, la escritura es una tecnología artificial que necesita ser aprendida. Sin embargo, en la antigüedad y en la Edad Media era controlada por una pequeña minoría, una élite política y clerical que producía e interpretaba los textos. Recién, con el paso de los siglos, la lectura y la escritura fueron consideradas un derecho de todos y todas. Desde el primer pictograma hasta el surgimiento del hipertexto han pasado milenios. Por suerte, gracias a los registros escritos, nos podemos remontar en el tiempo y reconstruir la historia de la escritura. ¿Cómo nació la escritura? ¿Cómo se fue transformando hasta llegar a lo que es hoy? ¿Cuál fue el primer escrito de la historia? El primer registro del que tenemos conocimiento nos lleva a la Mesopotamia. Allí se encontraron las primeras escrituras que eran dibujos usados para registrar la compra-venta de rebaño. A este tipo de escritura primitiva se la llamó pictográfica. El posterior surgimiento de los ideogramas permitió expresar ideas ya más complejas. Por ejemplo, una boca más un pan podía significar la acción de comer. Sin embargo, estos sistemas eran limitados a la hora de transmitir conceptos abstractos. Frente a esta necesidad, los escribas fueron incorporando signos sonoros que, combinados a los visuales, permitían una comunicación más compleja. Así, a lo largo del tiempo, fue naciendo el alfabeto, tal como lo conocemos. Es importante destacar que su surgimiento implicó una revolución en la manera de escribir y también de pensar. Paralelamente al desarrollo de la escritura, también fueron evolucionando los soportes. De las tablillas de arcilla se pasó a los rollos y papiros. Recién en el siglo III después de Cristo surgió el códice, que ya era bastante parecido a lo que es un libro en la actualidad. En aquellos tiempos la escritura era una práctica restringida a ciertos miembros de la monarquía y de la iglesia. Aprender a escribir era sumamente difícil, en parte porque no existían ni los signos de puntuación ni la separación entre palabras. Finalmente, en el siglo VI después de Cristo se incorporaron estas marcas gráficas y signos. Ya en los siglos XII y XIII surgen nuevas formas de la cultura escrita secular. Se emplean escribientes, se registran las propiedades y estos cambios repercuten gradualmente sobre los estratos más bajos de la sociedad. En los siglos XIII y XIV las ciudades renacen y aumentan las prácticas de lectura y escritura. Así, el libro abandona su función de conservación del patrimonio cultural para convertirse en instrumento de labor intelectual. Este proceso fue llamado la primera revolución de la lectura. Pero sin lugar a dudas, el hito que democratizó el mundo de la cultura es la invención de la imprenta, creada por Johannes Gutenberg en el año 1453. Gracias a sus procesos de copiado, en pocos años los escritos llegan a un público enorme. Este hecho influye en la formalización de las lenguas vernáculas, en el Renacimiento europeo, en la Reforma y en los orígenes de la cultura popular moderna. A comienzos de la Edad Contemporánea, una segunda revolución de lectura tiene lugar a partir de las campañas de escolarización y alfabetización. La lectura intensiva da paso a una lectura orientada al aprendizaje y también al consumo y al placer. Posteriormente, gracias a la industrialización del libro, el público se diversifica. Leen las y los niños, las y los obreros, las mujeres. En la actualidad, la transmisión electrónica de los textos y las maneras de leer que imponen representan la tercera revolución de la lectura. Así, la digitalización del texto y la aparición del hipertexto transforman el acceso a la cultura escrita y también los modos de leer y escribir. Por otro lado, Internet tiene una capacidad de almacenar textos como no tuvo ningún otro medio. Hay quienes dicen que la revolución generada por Internet tiene todavía más alcance que la que tuvo la imprenta. ¿Estará cambiando la manera en que escribimos? En la infancia aprendemos a hablar de manera natural y sin esfuerzo. Sin embargo, para aprender a leer y escribir necesitamos de maestras y maestros que nos guíen y enseñen.
Por eso decimos que el lenguaje oral es natural y el escrito artificial. Y ahí es donde entra la escuela. Claro, la escuela tiene un valor inigualable. A ver, Flor, además de las diferencias que acabo de mencionar, ¿se te ocurren otras? Sí, cuando escribo uso la mano. Así es. Los enunciados gráficos los producimos con la mano y la mirada, a diferencia de los enunciados orales, donde intervienen la voz y el oído. Esta diferencia implica el uso de habilidades lingüísticas distintas. Mientras en la oralidad las palabras se suceden unas a otras, cobrando un carácter lineal, cuando nos enfrentamos a un escrito, como lectores y lectoras, percibimos todo el mensaje simultáneamente. Pero no lo leemos simultáneamente. No, pero más allá de que vamos siguiendo un orden para leer, tenemos ante nuestra vista el texto completo. Otra diferencia es que a las palabras se las lleva el viento. Claro, porque la oralidad es efímera. Es decir, los sonidos son perceptibles solamente durante el tiempo que permanecen en el aire. En cambio, en la comunicación escrita los enunciados son duraderos. Esto ocurre porque las letras, al ser impresas en un soporte, perduran en el tiempo. Estoy pensando, así como nosotros y nosotras sabemos del pasado gracias a los registros escritos, en un futuro lejano van a descubrir y conocer nuestra forma de vida a partir de los textos que les dejemos. Exactamente, porque la escritura al quedar fijada trasciende el tiempo y el espacio. Esto ocurre porque es diferida. Primero se escribe y luego se lee. Ahora entiendo. Y la comunicación oral es inmediata, porque el que habla, el que escucha, lo hacen a la vez. Ahora, volviendo a la escritura, es importante decir que cumple una función en el plano del pensamiento que no puede cumplir la oralidad. Al escribir, los sujetos vuelven sobre sus ideas, las objetivan, las reorganizan, las desmenuzan. Es decir, el pensamiento se reordena y complejiza cuando escribimos. Por eso resulta muy complejo escribir sobre lo que no sabemos bien. Además, podemos decir que toda composición tiene un fin específico y está compuesta de 3 subprocesos básicos: la planificación, la traducción y la revisión. Estos, a su vez, se subdividen en otros subprocesos más específicos: generación de ideas, formulación de objetivos, evaluación de producciones intermedias, etc. Así es, escribir implica mucho trabajo. Mucha gente piensa que no es tan así, pero planificar, revisar, son los momentos más importantes. Así que ya sabes, no se nace escritor, se aprende. Hablando de aprendizaje, ¿cómo se desarrollaron las campañas de alfabetización en la Argentina? A ver. En Europa, las campañas de alfabetización generaron una revolución de la lectura, a partir de la cual la mayoría de las personas aprendieron a leer y a escribir. Mientras tanto, ¿qué pasaba en nuestro país? ¿Se implementaron políticas públicas al respecto? ¿Qué papel tuvo la escuela? En los siglos XIX y XX, las campañas de alfabetización en la Argentina partieron de la experiencia de la escuela pública. En un principio se pensó que una adecuada alfabetización infantil traería como consecuencia la eliminación del analfabetismo adulto. Sin embargo, esta problemática comenzó a tornarse un problema persistente. Ya en 1934 se empezaron a analizar las problemáticas de la deserción escolar vinculadas a causas económicas y sociales. Así, desde una mirada más amplia, se comenzó a entender el analfabetismo como un mal a erradicar para lograr el progreso y la participación democrática. Según los censos, en 1869 había un 77.4% de analfabetismo y en 1947 un 13.6%. En 1964, durante la presidencia de Arturo Illia y en el marco de la campaña universal aprobada por Naciones Unidas, se puso en marcha el Programa Nacional Intensivo de Alfabetización y Educación de Adultos. El mismo contaba con una campaña de alfabetización, seguida de otra de conclusión de los estudios de educación primaria. Una segunda experiencia alfabetizadora se llevó a cabo durante la presidencia de Héctor José Cámpora. La campaña, principalmente centrada en los adultos, abrió centros de alfabetización y educación básica en todo el territorio nacional. Con la intervención del doctor Óscar Ivanišević durante el gobierno de Isabel Perón, en 1974, comenzó la persecución de esta experiencia, a la cual se acusó de subversiva. Luego fue fuertemente reprimida a partir del golpe de 1976.
Con el triunfo electoral de Raúl Alfonsín en 1983, cuyo ministro de Educación fue Carlos Alconada Aramburu, el índice de analfabetismo alcanzó al 6.1% de la población, por lo que la cuestión volvió a ser un eje del gobierno. De esta manera, la Argentina recuperaba un espacio en el plano internacional y el Plan Nacional de Alfabetización se inscribió en el proyecto principal de educación de América Latina y el Caribe. A partir de 1990, durante la presidencia de Carlos Menem, el plan se continuó con el Programa Federal de Alfabetización y Educación Básica para Adultos. Sin embargo, terminó de modo abrupto en 1992, cuando se transfirieron las ofertas educativas nacionales a las jurisdicciones, en el marco de la profunda reforma educativa de esos años. Apenas iniciado el gobierno de Néstor Kirchner, con una tasa de analfabetismo de 2.6% a nivel nacional, se lanzó el programa de alfabetización y educación básica para jóvenes y adultos, llamado Encuentro. Enmarcado en la década de la alfabetización 2003-2012, como fue declarada por las Naciones Unidas, se llevó a cabo por convenio con la Oficina Regional en Buenos Aires de la Organización de Estados Iberoamericanos. Según estas nuevas concepciones, se planteó la importancia de articular acciones de alfabetización con la escolaridad básica. Según el último censo, el porcentaje de analfabetismo adulto en Argentina es de 1.9%, aunque persisten profundas diferencias regionales. De 0.5% en la ciudad de Buenos Aires a un 5% en la provincia del Chaco. Por otra parte, el escenario cultural del nuevo milenio obliga a ampliar el concepto de analfabetismo y, entre otros componentes, considerarlo como un proceso gradual y continuo de límites amplios. A lo largo del programa vimos que la escritura es una tecnología artificial que se adquiere mediante el aprendizaje. Pero, ¿qué significa aprender a escribir? Según el pedagogo Daniel Casani, conocer el código escrito implica conocer las reglas lingüísticas de la lengua en que se escribe. O sea, la gramática, ortografía, morfosintaxis, entre otras, los mecanismos de cohesión del texto, enlaces, puntuación, referencias, las formas de coherencia según el tipo de texto y la variedad y el registro adecuados. También las convenciones sobre la disposición espacial del texto. Cuando un individuo ha adquirido todos estos conocimientos, decimos que ha adquirido satisfactoriamente el código escrito. Los signos de puntuación siempre me llamaron la atención porque no se pronuncian, no tienen equivalente oral. De hecho, hasta la Edad Media no existían y se leía todo de corrido. Me pregunto entonces, ¿qué función cumplen? Principalmente la puntuación está ligada al desarrollo de la lectura visual. La mirada necesita percibir límites entre las palabras, los espacios en blanco, entre las oraciones, los puntos y entre los grupos de significados, las comas. Hay signos que separan u organizan los contenidos de acuerdo con un orden creciente. Marcan una separación temática impulsando la comunicación hacia la nueva información. Indican una distinción entre locutores y hablantes y tienen una función segmental y rítmica. También una función expresiva, sobre todo en la literatura. Por otra parte, la puntuación también nos revela el tipo de oración: asertiva, interrogativa, exclamativa, etc. Entonces, gracias a los signos de puntuación, el texto se configura, se organiza. Así puede ser leído, releído y también se puede publicar. Géneros literarios son los diferentes grupos y formas de clasificar e identificar a las obras literarias escritas.
Los géneros discursivos son grupos de textos que son analizados para luego ser clasificados. Los géneros o sea, la escritura son como, como para dónde está más relacionado, de qué tema más habla, como de terror, sí. Cualquiera puede escribir. Pienso que nosotros tenemos a veces sentimientos que muchas veces no podemos llegar a expresarlos de cierta manera y que escribiendo lo sentimos como esa tranquilidad. Y obviamente sí, o sea, cualquier persona, no importa la edad, sea hombre, y ni el género tampoco, sea hombre, sea mujer, puede escribir cualquier cosa, puede escribir, qué sé yo, una historia dramática, una historia fantasiosa, o contar sobre su vida, escribir una biografía. Sí, yo creo que podés ser un escritor o escritora si te lo propones, si te concentrás en hacer eso, yo creo que perfectamente podrías hacerlo. La realidad es que todos podemos ser escritores, pero no todos tenemos el talento para que salga bien o para que la obra que escribamos le guste al público. La forma de pensar a través de los años ha ido cambiando y de la mano también ha ido nuestra forma de escribir también cambiando. Para mí depende de la persona, porque yo creo que alguien que ahora escribe en computadora hubiese hecho lo mismo en papel en su momento. Y si hablamos del internet, se puede decir que la manera en la que escribimos está cambiando, ya que es un espacio más libre en el que se puede expresar de formas diferentes. Hay palabras que utilizan los jóvenes de ahora que antes las personas no usaban, y es como que son como más abreviaciones y que bueno, eso cambia la forma de comunicarse, y bueno, el internet hace que las personas se comuniquen de una forma distinta. A la hora de escribir es necesario conocer las convenciones o estilos genéricos. De esta manera nos aseguramos que nuestro mensaje sea entendido, porque el lector, al leer un texto, lo lee de acuerdo a los moldes de género que guían su lectura. ¿Podemos decir que al leer clasificamos automáticamente estos textos? Claro, lo hacemos a través de los géneros con los cuales estamos familiarizados y que generan en nosotras y nosotros ciertas expectativas. Sin embargo, los géneros no son estáticos ni totalmente rígidos, sino moldes que garantizan la funcionalidad social de lo escrito. Claro, si tengo que escribir una monografía voy a usar una estructura y un lenguaje académico diferentes al que usaría al hacer un artículo periodístico. Tu ejemplo es bueno porque estás hablando de distintos contextos y comunidades discursivas. Cada una tiene sus normas, convenciones y rasgos lingüísticos. En este sentido, el crítico literario Mikhail Bakhtin dijo: los géneros discursivos son tipos relativamente estables de enunciados que comparten un contexto situacional, una intención comunicativa, cierto contenido temático, un estilo particular y una organización estructural. ¿Y qué pasa con las y los lectores? ¿Qué importancia tienen a la hora de pensar en los géneros? Podemos decir que contribuyen a determinar los géneros según sus expectativas, gustos, selecciones y especialmente por sus interpretaciones y valoraciones. Así es que podemos asegurar que cada género impone la creación de las figuras de autor, escritor y de lector. El tema de las expectativas. Siempre que voy a la librería, voy al sector de historia, por ejemplo. Y hablando de librerías y de libros, ¿cómo se clasifican los géneros? Los géneros discursivos se pueden clasificar desde dos perspectivas. Una que se enfoca en el tipo de enunciados y otra por su función. Una primera clasificación distingue los simples y primarios de los complejos y secundarios. Los simples o primarios están formados por enunciados de la comunicación inmediata, en los que el emisor transmite una determinada información al receptor con un objetivo específico. Por ejemplo, en una carta puede declarar su amor al destinatario, manifestarle inquietudes, propósitos cotidianos, informales, familiares. Me hiciste acordar que tengo que escribirle un mail al administrador por una humedad en la cocina. Bueno, ¿ves? Ese es un ejemplo de género primario. Ahora me quedó más que claro. ¿Qué pasa con los complejos o los secundarios? Aunque están formados por enunciados que reúnen diversos géneros discursivos, simples o primarios, el uso del lenguaje en estos va más allá de la inmediata comunicación. ¿Las novelas entrarían en esta clasificación? Así es. Novelas, textos periodísticos y legales, enciclopedias, investigaciones científicas, etc. Tenemos que tener en cuenta que son más complejos y elaborados y pasan obligatoriamente por un proceso de planificación.
Esta es una manera de clasificarlos. Otra es teniendo en cuenta su tema, de qué trata o habla, su estructura, cómo se organiza y su estilo, qué recursos lingüísticos emplea. ¿Cuál es la dimensión social de estos géneros discursivos? Son productos culturales que reflejan las condiciones sociohistóricas. La producción de los géneros discursivos y especialmente la transmisión de estos es una práctica íntimamente ligada a lo social. En diferentes ámbitos y espacios de la vida cotidiana nos encontramos con discursos orales y escritos, primarios y secundarios, que nos demandan distintas estrategias y conocimientos. Es decir, somos usuarios y usuarias, productores y consumidores de estos discursos y vamos desarrollando herramientas para dominarlos. Pero es en el ámbito de la literatura donde estos discursos alcanzan un mayor desarrollo estético y demandan algunos conocimientos específicos. ¿Qué es la literatura y qué no lo es? Lo literario es un concepto complejo de definir, ya que los criterios para hacerlo han ido cambiando de acuerdo al momento histórico. Sin embargo, sería un error considerar que todo texto es literatura. La literatura es ante todo una forma de comunicación social, que difiere de otras formas de comunicarse y que presenta características propias. Para que un texto sea considerado literario, tiene que tener un significado connotativo, es decir, el lector tiene que ser capaz de evocar sentimientos y pensamientos. También el texto literario se define por su uso de la ficción y por su propósito estético. El término texto viene del latín y significa tejer, es decir, sus hilos se disponen de determinada forma para generar un tejido, una trama. Además, presenta las siguientes características. Tiene un mensaje para comunicar, presenta un propósito, es parte de una actividad social y está enmarcado dentro de una situación comunicacional. Específicamente, el texto literario se destaca por su carácter ficcional. Así, se diferencian los textos que presentan hechos reales de aquellos que son producto de la imaginación del autor. La noción de género en literatura hace referencia a un conjunto de textos en los que es posible reconocer algunas características compartidas. El primero en elaborar una teoría de los géneros fue Aristóteles en su Poética. El filósofo griego nos habla de género narrativo, poético y dramático. El género narrativo se caracteriza por la presencia de un narrador que relata acciones llevadas a cabo por personajes en un tiempo y espacio. El poético se centra en un yo al que se le denomina yo lírico y que expresa primordialmente sus ideas, sentimientos, sensaciones y pensamientos. Finalmente, en el género dramático, las acciones de los personajes no son narradas, sino que están escritas para ser representadas por actores sobre un escenario. En la actualidad, los géneros se pueden clasificar en novela, relato, ensayo, poesía. A su vez, cada una de estas categorías tienen subgéneros. Pero, ¿qué importancia tienen a la hora de escribir? Hola chicas, chicos, mi nombre es Carolina Cuesta, soy docente investigadora de la Universidad Pedagógica Nacional y la Universidad Nacional de La Plata y me dedico a la enseñanza de la lengua y la literatura. Son una guía no solamente a la hora de escribir, sino a la hora de producir en el sentido de producir un producto audiovisual, si quieren una serie de televisión, una película, música, géneros, ¿no? Decimos de la música, porque si lo vemos desde una perspectiva social, en realidad nos orientan porque nosotros como hablantes de una lengua sabemos mucho de los géneros. Los géneros nos permiten explicar, argumentar, narrar distintas realidades, no solamente en términos de las ficciones, ¿sí? En la escuela tenemos muy asociados los géneros a los géneros literarios, sino también en aquello que queremos explicar en términos de una realidad concreta. Digamos, tenemos géneros que son nombrados, ¿no? Por primera vez y de pronto son nuevos, no sé, pensemos en el trap, que ustedes, a la mayoría de ustedes les gusta mucho. Ahora, si yo lo veo en términos de una historia de los géneros,
¿sí? En el trap, por ejemplo, no solamente voy a reconocer, bueno, lógicamente el freestyle, el rap, el hip hop, sino en términos de letras, incluso si yo pienso las letras en relación con la poesía, voy a reconocer que hay unos temas, ¿sí? Se reiteran, que tienen que ver, por ejemplo, con la protesta social, la crítica a ciertos cánones, de ciertos estereotipos, ¿no? Ciertos moldes sociales. Escuchan varias letras de algunos traperos y traperas, aparece, por ejemplo, toda tematizada, toda la cuestión de la perspectiva de género. Eso sí, seguramente es nuevo. Una story en una red social, digamos, ahí las stories son todo un género en las que por ahí tomamos lo mismo, alguna frase de algún escritor, alguna letra de una canción y la cambiamos, las subvertimos, ¿sí? Ponemos en nuestra propia producción. Bueno, las stories serían un género nuevo, en tanto ahí hay un soporte nuevo, como también si ustedes conocen las creepypastas o conocen la fanfiction, es decir, géneros de la web. En todo caso, los géneros lo que muestran es cómo conservan sus elementos, pero todo el tiempo justamente al avanzar el tiempo hacia el presente, van mostrando su propia variabilidad. Cómo nosotros y nosotras como productores podemos aprovecharlos en un sentido creativo o no. Hay otros casos donde, como decía antes, no conviene. Bueno, chicas, chicos, gracias por haberme dado el espacio, por escucharme. Espero que les haya aportado. Bueno, en síntesis, a mí lo que me parece es que cuando justamente hablamos de géneros, lo que tenemos que hacer es pensarlo siempre en relación, ¿sí? Digamos, no es que la literatura está completamente diferenciada, o no tiene nada que ver con de pronto la música que ustedes escuchan, una serie de televisión, como decíamos, una story de red social o un género de la web. Entonces lo interesante es proponer eso. Partiendo de los conceptos de géneros discursivos primarios y secundarios, te propondremos la escritura de tu propio texto, siguiendo unos pocos pasos. Paso 1. Elegir un discurso primario. Te sugerimos que pienses en algún discurso cotidiano que se destaque por su inmediatez y espontaneidad. Por ejemplo, una conversación entre vos y tus amigos y amigas o algún miembro de tu familia. Paso 2. La transcripción. Te pedimos que transcribas esa conversación a una hoja o a un archivo de tu celular, tablet o computadora. Paso 3. Género discursivo secundario. Ahora, tenés que elegir un género discursivo secundario. Puede ser una novela o una obra dramática. Paso 4. Transformación. A la hora de transformar tu conversación en un texto literario, es importante que pienses en algunos elementos como el narrador, los personajes y la estructura que va a tener el texto. También es crucial que pienses en los signos de puntuación buscando aquellos que mejor reflejen esa oralidad que estás transmitiendo. Paso 5. Compartilo. Finalmente, compartí tu escrito a tus amigos y amigas por WhatsApp, redes o, por qué no, en formato papel. Los primeros registros se remontan al antiguo Egipto. Verdadero. Es verdad. Sí, es verdadera. Y yo pienso que es verdadero. Falso. Los primeros registros se remontan a la Mesopotamia y datan del 3500 a.C. El lenguaje escrito es natural. También es verdadera. Sí, para mí es verdadero. Verdadero. Falso. Falso. El lenguaje escrito es artificial, en tanto es una tecnología que necesita ser enseñada y aprendida.
La digitalización del texto y la aparición del hipertexto transformaron el acceso a la cultura escrita y también los modos de leer y escribir. Y eso está jugado, pero sí creo que es verdadero. Verdadero. Falso. Para mí es falso. Verdadero. Y son considerados los causantes de la tercera revolución de la lectura, ya que modifican el acceso a la cultura y los modos de escribir, leer y pensar. Los signos de puntuación se incorporan en la antigüedad clásica. Verdadero. Eso sí es verdadero. Verdadero. Y yo supondré que es falso. Falso. Los signos de puntuación y la separación entre palabras se incorporan aproximadamente en el siglo VI después de Cristo, facilitando el ejercicio de la lectura y la escritura. La comunicación escrita es diferida. Eso para mí es falso. Verdadero. Y creo que es verdadero. 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 Es duradera porque el mensaje queda registrado en un soporte y por lo tanto es diferida. Es decir, primero se escribe y luego se lee. Los géneros discursivos complejos son más elaborados y complejos. Verdadero. Sí, eso es verdadero. Eso es falso. También es verdadero. Verdadero. Pasan por un proceso de planificación y revisión. Podemos mencionar a las novelas, textos periodísticos y legales, enciclopedias, investigaciones científicas, entre otros. Hay muchos mitos alrededor de la figura del escritor. Mitos que nos proponemos revisar. Vamos a empezar por el talento y la creatividad. Hay quienes piensan que la inspiración surge así, de la nada. ¿Es realmente así? Para nada. El escritor es una especie de artesano que produce a partir de retazos de ideas, diálogos que escucha, experiencias que vive, lecturas. Por eso, en el campo de la escritura preferimos usar la expresión escritura de invención en lugar de escritura creativa. De esta manera hacemos foco en el proceso y el trabajo. ¿Hay quienes escriben bien y quienes escriben mal? Nadie nace con el don de la escritura. Como vimos durante el programa, se aprende a escribir. Por eso resulta clave el derecho a la educación, el proceso de alfabetización y la posibilidad de acceso a la lectura y escritura en sus múltiples formas. ¿Las y los escritores producen a partir de la mera inspiración? Esa idea responde a un ideal romántico, a la idea de que la o el escritor produce en soledad, en un rapto de inspiración guiado por su intuición salvaje. Esto es falso. La escritura es un trabajo que requiere dedicación y tiempo y es una tarea más intelectual que emocional. Así, las y los autores tienen un plan y siguen un recorrido, más o menos accidentado, para llegar a la meta que se proponen. Es importante deconstruir estos mitos porque nos ayuda a entender que todos y todas tenemos derecho a la educación y la alfabetización. Como sujetos propietarios y portadores de una lengua oral, es necesario que nos apropiemos de la comunicación escrita. De esta manera formamos parte activa de una comunidad, de una sociedad y de una cultura. Así que a derribar los mitos de la musa inspiradora y a ponerse a trabajar. Como dijo Thomas Edison, es 99% de transpiración y 1% de inspiración. A lo largo del programa hemos hablado sobre la importancia de los géneros, tanto de los discursivos como de los literarios. Pero hay escritores y escritoras que en búsqueda experimental rompen con formas y convenciones. Uno de ellos es Oliverio Girondo, sin duda, un poeta que revolucionó la estética de nuestro país. Y uno de sus poemas se llama El puro no. El no. El no inóvulo. El no nonato. El no. El no poslodocosmos de impuros ceros. No es que noan. Noan, noan. Y noan. Y plurimono noan al morbo amorfo no. No démono, no deo. Si son sin sexo ni órbita. El yerto inocio no en unisolo a módulo. Sin poros ya ni nódulo. Ni yo, ni fosa, ni hoyo. El macro no, ni polvo. El no más nada todo.
el puro no, sin no. ¿La escritura es siempre la misma? ¿Qué nuevos soportes o herramientas de escritura han surgido en los últimos años? ¿Qué nuevas formas de escribir se usan en la contemporaneidad? Gracias a su materialidad, la escritura ha sobrevivido al paso del tiempo y se ha convertido en el archivo y la memoria colectiva de naciones y de pueblos. A lo largo del tiempo ha sido registrada en distintos soportes como tablas de arcilla, maderas, cueros, rocas, pinturas, papiros, hojas. En la actualidad las pantallas son las superficies sobre las que solemos escribir. El chat, la telefonía celular, la comunicación satelital, los avances de la electrónica y la computación han impactado en la manera en que nos comunicamos. Podemos interrogarnos entonces sobre cómo cambiará la estructura de los textos y cómo se modificarán los géneros. ¿No podríamos pensar el uso de WhatsApp, Twitter, los estados de varias aplicaciones y los blogs como nuevos formatos y espacios donde habita la escritura? ¿Qué valor le damos a lo que escribimos todos los días a través de una pantalla? ¿Acaso no somos escritores y escritoras cada vez que escribimos? Hola a todos, me llamo Ana Lucía Salgado, soy editora, hago libros para chicas y jóvenes y soy docente de edición en la Universidad de Buenos Aires. Sí cambian nuestra escritura cotidiana, pero yo creo que las nuevas tecnologías no cambian sustancialmente la manera en que escriben autores y autoras. La hipertextualidad de las nuevas tecnologías, lo que han cambiado es la recepción, es la lectura, no la escritura. O sea, la revolución fue en cómo se reciben esos textos, los cotidianos o los literarios. La narrativa en sí, la tradicional estructura de introducción, nudo y desenlace, o de contar primero lo del principio y por último lo del final, eso ya estaba inventado, digamos. No viene con la hipertextualidad, no viene con el poder leer haciendo clic en distintos lugares e ir navegando por fragmentos. Que sería en todo caso el soporte, como el soporte lo presenta de manera secuencial. En un libro en papel, uno lee detrás de otro, en el hipervínculo uno salta. Pero el recurso, por ejemplo, del flashback. En la novela vienen contando algo y se van para atrás 20 años a contar un episodio previo y vuelven. Eso ya está inventado. O, por ejemplo, los clásicos de Elige tu propia aventura, que eran un libro con una historia y que en algún momento uno puede elegir por dónde sigue leyendo. Si quiere que pase tal cosa, vas a tal página. Si quieres que pase tal otra, vas a tal otra. Y tienen distintos finales. Y eso con un solo libro te permitía leer 3, 4 novelas. Pero eso no requiere o no necesita de la tecnología, o sea, del soporte tecnológico diferente, que es lo digital en relación a un libro de papel, para existir. De hecho, ya existía. Rayuela de Cortázar ya existía, Rayuela está editada con una secuencia y hay una propuesta de lectura que es otra, entonces uno lo puede leer de una manera o de la otra. Y eso, la tecnología no ha cambiado esa cuestión. El futuro del libro para mí es promisorio. Sigue siendo promisorio. Llevamos ya 30 años vaticinando la muerte del libro en papel, ¿no? Con la llegada y bueno, a esta altura ya el afianzamiento de las nuevas tecnologías, pero no pasó. El libro no se murió y no parece que vaya a pasar en lo inmediato. Una cosa que pasó con la pandemia y con el aislamiento y las cuarentenas es que sí, creció la producción de libros digitales, sobre todo en el inicio, donde no podían estar abiertas las librerías y se había roto toda la cadena de dónde comprar un libro y dónde producirlo. Digamos, estaba todo eso parado, entonces las editoriales empezaron a digitalizar sus catálogos y a poner a disposición más obras en digital.
y hubo un empuje en la lectura de libros digitales. Pero también, paradójicamente o curiosamente, se vio muy fuertemente la importancia de las librerías y las bibliotecas, o sea, los espacios donde uno va a comprar, bueno, en este caso se lo traen a domicilio, digamos, cambió esa modalidad, pero fue fundamental que las librerías estuvieran abiertas y se pidió que fueran consideradas negocios esenciales al inicio, cuando solamente estaban abiertos los lugares de comprar comida, etc. Bueno, chiques, ojalá les haya gustado, les haya interesado y muchas gracias por la invitación. Todas y todos podemos escribir. Implica un gran trabajo y es más intelectual que emocional. Cada vez que lo hacemos, somos artesanos trabajando con palabras e imágenes. La escritura nos permite registrar nuestra memoria y la de nuestra comunidad, y a la vez transforma nuestro pensamiento. Gracias a ella trascendemos el espacio y el tiempo para formar parte de una cultura y de una era. Lejos de ser un talento, la escritura es una herramienta artificial que se aprende. Por eso, la escuela pública cumple un rol esencial e irreemplazable que logró que la gran mayoría de personas maneje esta tecnología, que en tiempos remotos fue el privilegio de una pequeña minoría. En la actualidad, Internet permite la publicación de textos que circulan de una manera inusitada. Y la escritura está más viva que nunca. Se está transformando. ¿Cómo escribirán los hombres y mujeres del futuro? ¿Cómo serán los nuevos soportes? ¿Cambiará el alfabeto? ¿El libro seguirá existiendo? La tecnología puede cambiar, pero siempre vamos a seguir escribiendo. Para comunicarnos y para expresarnos.